Hola, buenas tardes. Mi matrícula es ES162004979. Soy su servidor, Raimundo Noves Cabrera, estudiante de la Ingeniería en Logística y Transporte, y esta es la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos. Esta es la evidencia de aprendizaje de la Unidad 1, Estudio Técnico, de la docente maestra Estela Albarrán de la Llave. Entonces vamos a retomar el caso de la actividad 2 de esta unidad, donde el contexto es que somos productores de aguacate y limón persa. Estamos ubicados en el estado de Michoacán. Tenemos que surtir nuestros contratos en los Estados Unidos, en Houston, y Canadá, en Toronto. El bloqueo al ferrocarril nos ha impedido transportar el producto de manera regular. Entonces, ¿qué alternativa de transporte tenemos para cumplir con nuestros clientes sin impactar al costo? En la actividad pasada hicimos propuestas o hipótesis de formulación, y que ahora ya es una formulación del problema. Y entonces se seleccionó entre tres propuestas la de usar un modo de transporte mixto, es decir, sacar la carga por medio de tractocamiones articulados con contenedores multimodales del tipo reefer hasta el estado vecino de Guanajuato, y ya ahí hacer el cambio al medio ferroviario usando la misma línea del tren que se usa en Michoacán, que es la línea Kentucky FCS, sí, perdón. Bueno, entonces, para el estudio técnico y de acuerdo a VACA 2010, este está conformado por, primero, análisis y determinación de la localización óptima del proyecto. Entonces, yo defino que la localización ya fue sugerida y sería la ruta Uruapan, Guanajuato, Nuevo Laredo, Houston, Toronto. Otro de los puntos que menciona VACA es el análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto. Bueno, esto corresponde a la exportación anual que realiza Michoacán a Estados Unidos y Canadá como mercados meta de exportación, y que al 2018 fue de 850.500 toneladas al año. Otro punto para el estudio técnico mencionado por VACA dice que es el análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos. Entonces, por las características del problema, no se consideran costos directos de producción, ya que no estamos produciendo aguacate, no estamos produciendo ese tipo de fruta, ¿no? Ya que el proyecto es de distribución prácticamente, es decir, vamos a apoyar a los campesinos, a los ejidatarios, a distribuir su producto a los Estados Unidos y a Canadá, por lo cual solamente serán considerados los costos indirectos. Y entonces los costos indirectos que yo he identificado son el costo de los tractocamiones doblemente articulados, obviamente los sueldos y prestaciones de los choferes de los mismos, el alquiler de los contenedores reefers. Estos van a ser de 40 pies y tienen un costo mayor que el multimodal normal. Es necesario considerar los operarios para subir las cajas de los aguacates a los contenedores, sobre todo en el punto de origen, que sería Uruapan. También vamos a considerar el costo de las grúas para subir los contenedores en Guanajuato, ya en a la plataforma del tren. La tarifa obviamente del tren, lo que nos va a cobrar de Guanajuato a Nuevo Laredo y de Nuevo Laredo para allá, ¿no? Los permisos aduanales, tanto para entrar a Estados Unidos como a Canadá. Tenemos que considerar cuáles van a ser los 5 terms, si los clientes van a recoger en puerto,
o si nosotros lo vamos a entregar en sus instalaciones, DDP, que sería el Incoterm. Obviamente los honorarios del agente aduanal, sin el agente aduanal prácticamente sería muy complicado hacer una operación de exportación. Y también menciona Vaca que hay que identificar y describir el proceso. Entonces, la identificación o descripción del proceso es el acopio del aguacate en algún centro de acopio. El embalaje hay que hacerlo. Después es la subida a los contenedores. Después de subirlo a los contenedores también es importante ya la transportación por medio de tráileres que van a transitar de Uruapan hasta la terminal de ferrocarril que está en Guanajuato, con la misma línea ferroviaria que normalmente que es KCS, ¿sí? Kentucky City Southern. Y de ahí pues vemos que viene el mapa, que ese es el punto de destino de acuerdo a la ruta ferroviaria, y llega hasta Houston, Texas, ¿sí? Después, otro de y el último punto que considera Vaca para lo que es el estudio técnico que debe contemplar es la determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del proyecto. Entonces, la estructura de la empresa que ayudará a los productores de aguacate a mover su carga a Estados Unidos y Canadá por medios diferentes al ferrocarril bloqueado en el estado de Michoacán está determinada de la siguiente manera, de acuerdo a mi concepto. Está contemplada por inversionistas, que son los que van a poner dinero para hacer todos los gastos necesarios para este fin. Hay un gerente de proyecto que es el que va a estar encargado de los temas, el que va a mover realmente todas las actividades, todas las funciones para que esto salga bien. Van a haber supervisores de campo que son los que van a estar en Uruapan primeramente, coordinando la subida, la entrega a los contenedores. Son aquellos que van a estar también en Guanajuato para supervisar la carga hacia las plataformas del tren. Vamos a tener y tenemos que tener un vínculo con un agente aduanal que es el que nos va a apoyar mediante sus honorarios para que esto transite normalmente, es decir, nos va a conseguir los permisos, sobre todo que es un perecedero, ¿no? Y que se requiere permisos fitosanitarios. Esto es muy importante considerarlo, y el agente aduanal obviamente cobrará por ello. El agente aduanal nos pondrá en contacto también con los transportistas para que a la vez ellos puedan, o forwarder, para que ellos manejen los tipos de contenedores que hemos referido, que es el reefer. Y en general se realizará la operación bajo el concepto de outsourcing, es decir, no vamos a tener que construir ninguna planta, no vamos a tener que comprar ningún equipo, ninguna maquinaria. Los transportes son outsourcing. Se va a pagar a los operarios también mediante outsourcing. No vamos a tener un staff, el staff nos los va a dar, será contemplado por medio del agente aduanal. Entonces todo va a ser mediante contratación de servicios. No vamos a invertir en ninguna infraestructura. También, de acuerdo a ZAPAC 2008, el estudio técnico dará la información de las necesidades de capital, la mano de obra y los recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como la posterior operación del proyecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir ya en el estudio técnico al final todo esto que ya comentamos, pero hay que evaluarlo. Hay que evaluar si es viable el proyecto o si no es viable, si vamos a ganar, vamos a perder. Y para ello vamos a utilizar o vamos a mencionar, al menos aquí, dos métodos
El primero es el de valor presente neto, el famoso VAN, cuya fórmula pues ahí vemos que es menos la inversión inicial, más todos los flujos que existen durante el periodo, ¿sí? Y donde, bueno, vemos la fórmula y sabemos que L0 es la inversión inicial, FT son los flujos de efectivo, es decir, los ingresos menos los egresos en los diferentes periodos. La K es el costo de oportunidad o tasa de oportunidad. ¿Qué nos conviene más a nosotros, verdad? Y meter el dinero en el banco o agarrar este proyecto de distribuir o mover el aguacate de los michoacanos hacia Estados Unidos. Tiene que ser mucho mayor que tener el dinero en el banco. Y los periodos que dure el proyecto. Cuando el VAN nos da mayor que cero, significa que vamos a tener beneficios y que es viable el proyecto. Si el VAN es igual a cero, pues vamos a estar tablas, ni va a haber ganancias, ni va a haber pérdidas. Y si el VAN es menor que cero, significa que el proyecto no es rentable, que no vale la pena invertir en ello. Y el siguiente método que menciono es la tasa interna de retorno, el TIR, que sabemos que es igualar el VAN a cero, ¿no? Entonces, la inversión inicial deberá determinarse considerando los pagos que deberán hacerse de contratar tractocamiones, contenedores, choferes, el broker aduanal, las plataformas de tren, los despachos aduanales, supervisores de campo, gerentes de proyecto, etcétera. Y el capital de trabajo seguirá considerando el pago de lo anterior, puesto que se repite una y otra vez, cada vez que los jornaleros, los campesinos de Michoacán tengan ya cosecha, tengan carga, pues nosotros vamos a intervenir y vamos a hacer lo mismo, va a ser los mismos pagos que se hicieron, ese va a seguir siendo un capital de trabajo cada vez que hagamos la exportación. Bueno, de acuerdo a nuestra propuesta, usaremos la TIR y el VAN para conocer la viabilidad del proyecto de mover la carga a Estados Unidos y Canadá. Asimismo, debemos definir con los productores el tiempo del proyecto, pues es un proyecto de mucha incertidumbre, ya que al desbloquearse el ferrocarril, pues se podría terminar y nosotros quedarnos ahora sí chiflando en la loma, ¿no? Por ello deberemos tener un sustento jurídico de firma de contrato por determinado tiempo con los productores de aguacate. Y es necesario identificar las fechas de menor carga y de mayor carga. Por ejemplo, sé que en el mes de febrero, cuando se lleva el Super Bowl, es la mayor demanda que tiene Estados Unidos de aguacate. Entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos en estos picos para tener toda la infraestructura, es decir, los contenedores necesarios. Al momento hablamos de que eran 850.500 toneladas por año. ¿Cuánto es en ese mes? Seguramente es un porcentaje alto. Y bueno, creo que con esto damos un repaso de lo que sería el estudio técnico y pasamos a lo que es las referencias, que no las voy a mencionar, aquí están, para no llevarme más tiempo, ya llevo 14 minutos prácticamente. Bueno, muchas gracias, hasta luego.